Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y les doy la bienvenida a este su podcast Píldoras del Saber. Hoy les hablaré de los topes electorales. Empezaré por decir que por muy poco o mucho que se encuentre usted relacionado con el medio de la política, es muy común escuchar en las conversaciones de cafetería, con el taxista, con amigos o familiares, frases como, abro comillas, ese candidato aparece hasta en la sopa, cierro comillas, haciendo referencia a que lo ve o lo escucha constantemente en publicidad exterior visual, vallas, pasacalles, afiches, cuñas, programas, etc. También se suele escuchar, abro comillas, ¿cómo le han metido de plata a esa campaña? ¿De dónde la sacarán? Y o ¿cómo harán para recuperarla? Cierro comillas, haciendo referencia a que dicho candidato, independientemente de la dignidad a la que aspire, ha invertido mucho dinero en dicha campaña. Pero más allá de esas conversaciones coloquiales o parroquiales, ¿sabía usted que conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, existen límites de gastos para los candidatos en sus campañas políticas conocidos como topes electorales? ¿Sabe usted en cuánto fue estimado el tope para la campaña presidencial de 2022 en primera y segunda vuelta? Y finalmente cabe preguntarnos, ¿cómo se violan los topes o límites de gastos electorales y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando ello ocurre? Es de gran relevancia que podamos tener claridad sobre el alcance y la dimensión de estos asuntos, debido a que, en las democracias, el poder real lo ostenta el constituyente primario, que es el pueblo. Siendo el pueblo el soberano, ejerce su poder a través del voto para elegir a sus gobernantes. Pero ahí no termina el accionar democrático, ni es lo único determinante. Se necesitan mecanismos de control, vigilancia y garantías para hacer valer la decisión democrática. Y para que esa voluntad popular no sea manipulada con engaños o con recursos económicos excesivos y o de procedencia espuria que contaminen la expresión ciudadana, la cual se debe pronunciar de manera libre y espontánea, es que resultan necesarias las regulaciones normativas sobre la materia. En las campañas electorales, los candidatos y los partidos políticos se esmeran competitivamente por ganar adeptos que se convierten en potenciales votantes, quienes terminan determinando quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos. Es la ciudadanía la que sella la victoria de algunos e implícitamente impone la derrota a otros en las urnas. Estas competencias electorales hacen que los partidos y los candidatos destinen recursos económicos para dar a conocer sus propuestas a la población, lo que requiere esfuerzos publicitarios, de sostenimiento y funcionalidad de la campaña. Es importante llegar a la mayor cantidad de personas que puedan conocer las propuestas de los candidatos para que los elijan, por lo que se cree que entre más masiva sea la difusión de sus propuestas, más probabilidades existen de que más personas puedan llegar a ser seducidas por determinado candidato y puedan llegar a votar por ellos. Es por esto que para que las elecciones sean democráticas, competitivas, justas y equilibradas, deben existir regulaciones y reglas de juego que les permitan a los candidatos participar en igualdad de condiciones. Dieter Nolen, político alemán, asegura que, abro comillas, sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia, cierro comillas, por lo que quienes participen deben competir bajo unas mismas condiciones. De lo contrario, hablaríamos de un remedo de democracia o de una pseudo-democracia. De hecho, para poner los puntos sobre las IES y tener un contexto integral del tema que abordamos, es del caso traer a colación lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que reza:
abro comillas, para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Cierro comillas. Vale decir, el artículo 109 de la Constitución de 1991 original fue modificado en 2 oportunidades. La primera, a través del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en la cual se introdujo justamente el inciso transcrito y hace un momento leído. La segunda, a través del artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2009, en el cual dicho inciso permaneció igual, sin ninguna modificación. El artículo 109 de la Constitución Política de 1991 es entonces ni más ni menos que el fundamento normativo superior que da contenido e importancia a esta historia. Bien vale la pena que memoricemos el número de dicho artículo, esto es 109, pues no me cabe duda que en las próximas semanas y meses será mucho lo que se hablará del mismo, esto es, sobre esta disposición normativa. Habiendo sido promulgado el acto legislativo que introdujo tan sustancial modificación al artículo 109 original de la Constitución el día 3 de julio de 2003, podríamos decir, en principio, que tan grave consecuencia jurídica como lo es la pérdida de investidura propia de los dignatarios elegidos a corporaciones públicas como congresistas, diputados, concejales y ediles, o la pérdida del cargo, situación esta atribuible a los elegidos a cargos uninominales como presidente de la República, gobernadores o alcaldes, entró a regir para las elecciones de octubre de 2003, siendo claro que la misma se encontraba en consecuencia en vigor casi que 5 lustros después, en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta que tuvieron lugar en mayo y junio igualmente de 2022. A través del artículo 12 de la Ley 996 de noviembre 24 de 2005, se dispuso que los topes electorales serían de 10.000 millones de pesos para la primera vuelta y 6.000 millones de pesos para la segunda vuelta cuando a esta hubiere lugar. El artículo siguiente de dicha ley, esto es, el artículo 13, dispuso que los valores señalados en pesos se reajustarían anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Con posterioridad, se expidió la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Ley expedida en desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2009, que como dijimos, aunque modificó el artículo 109 constitucional, en lo esencial y que nos interesa para efectos de este análisis, conservó la dura consecuencia jurídica prevista desde el Acto Legislativo 01 de 2003. En efecto, el artículo 24 de la Ley 1475 establece que será el Consejo Nacional Electoral quien determina los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular. Estos serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas. El Consejo Nacional Electoral también determina el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas. Vale decir, es el Consejo Nacional Electoral un órgano creado desde 1888
como el primer organismo de carácter electoral, el cual se denominó inicialmente Gran Consejo Electoral y que fue elevado al linaje constitucional en la Carta de 1991. Se trata de un órgano integrado por 9 miembros elegidos por el Congreso en Pleno de la República para un periodo de 4 años. El Consejo Electoral debe entonces velar por la participación equitativa y soberana en la democracia de todos los colombianos, impulsando la eficiencia y la eficacia del sistema electoral. En desarrollo de sus atribuciones competenciales, el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución número 0694 del 19 de enero de 2022, por la cual se reajusta el tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la presidencia de la República en primera y segunda vuelta, en las elecciones para presidente de la República que se celebren en el 2022, fijando los siguientes topes. Primera vuelta, 28.536.520.492 pesos. Y para segunda vuelta, 13.347.457.427 pesos. Bajo este contexto normativo, es claro que dicho marco constitucional, legal y reglamentario aplica claramente a las elecciones presidenciales del año 2022, en las que el ganador fue el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, y de allí que se trate de un tema que suscita máxima y extrema inquietud y preocupación en el gobierno nacional, por cuanto las consecuencias de verificarse la infracción son del más hondo calado. Ahora bien, producto de las investigaciones adelantadas por diferentes medios de comunicación, se tuvo noticia que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría recibido donaciones y aportes que se habrían traducido en gastos que no habrían sido reportados y que de haberlo sido, pues naturalmente constituirían la demostración de la violación de los topes, con las consabidas sanciones de pérdida del cargo para quien hubiese sido elegido en medio de dichas circunstancias y condiciones que quebrantan el ordenamiento jurídico vigente. Es así como el Consejo Nacional Electoral abocó conocimiento de este asunto, adelantando la correspondiente investigación administrativa tendiente a verificar y constatar si corresponde a la realidad o no que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro Urrego violó los topes electorales. El Consejo Nacional Electoral se encuentra integrado por 9 magistrados, aunque en la actualidad uno se encuentra apartado de su ejercicio funcional por cuenta de una declaratoria de suspensión provisional decretada por la sección quinta del Honorable Consejo de Estado. Ellos son: 1. Fabiola Márquez Grisales, del Pacto Histórico. 2. Alba Lucía Velázquez, del Pacto Histórico. 3. Maritza Martínez Aristizábal, del Partido de la U. 4. Alfonso Campo Martínez, del Partido Conservador. 5. Álvaro Hernán Prada, del Partido Centro Democrático. 6. Benjamín Ortiz Torres, del Partido Liberal. 7. Altus Vaquero, del Partido Liberal, quien se encuentra suspendido. 8. Cristian Ricardo Quiroz Romero, del Partido Verde. Y 9. César Augusto Lorduy, del Partido Cambio Radical. Aunque existe un 10º magistrado del Consejo Nacional Electoral, cuyo nombre es Pablo Julio Cruz Ocampo, este último tiene una condición sui generis, pues goza de derecho a voz, pero no a voto, y hace parte del órgano electoral como producto de los acuerdos de La Habana, que le otorgaron este espacio de manera transitoria en las referidas condiciones al partido político Comunes, antes Partido de las FARC. La investigación sobre el caso de los topes electorales fue asignado a los magistrados Benjamín Ortiz Torres
del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Partido Centro Democrático. Son ellos los magistrados a quienes se les ha encargado el caso, correspondiéndoles el deber de llevar al Pleno del Consejo Nacional Electoral una proposición de archivo de las diligencias o un pliego de cargos que se asemeja a una acusación. Lo que se ha ventilado en los medios de comunicación en estos días es que el proyecto que propondrían los mencionados magistrados Ortiz y Prada sería formular pliego de cargos, concluyendo así, de manera preliminar, que la fórmula del hoy presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, con la hoy vicepresidente Francia Elena Márquez Mina, en compañía de su gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, doctor Ricardo Roa Barragán, serían responsables por haber violado los topes electorales máximos permitidos en la campaña presidencial del año 2022, con las consabidas consecuencias ya descritas reiteradamente en el artículo 109 constitucional vigente. Habrá que esperar si los 8 magistrados que en este momento tienen derecho a voz y voto aprueban con la mayoría exigida por el reglamento la propuesta presentada por los magistrados ponentes. De ser aprobado, el presunto pliego de cargos vendría una especie de etapa de juicio donde previo a una decisión definitiva se podrían practicar algunas pruebas adicionales. Sabido es que quien generalmente se siente afectado con una decisión suele optar por la opción facilista de deslegitimar a quien lo investiga y o juzga. Claramente, en esta oportunidad no será diferente, pues siendo competencia del Consejo Nacional Electoral investigar si se violaron o no los topes en la campaña del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidente Francia Márquez, de formularse encargos lloverán rayos y centellas, pues saldrá a relucir el origen político de tal órgano, el cual no se discute en lo más mínimo, pues en efecto los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por senadores de la República y por representantes a la Cámara. Lo propio ocurrirá si, contrariando las evidencias, se decide archivar la investigación. Lo cierto del caso es que en cualquiera de las dos hipótesis, los magistrados del Consejo Nacional Electoral son servidores públicos y deberán sustentar debidamente la razón de la decisión que individualmente y como corporación adopten. Todo parece indicar que el Consejo Nacional Electoral habría encontrado pruebas contundentes de aportes que no habrían sido reportados ante el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo la suma de dinero que presuntamente FECODE entregó a la campaña, lo que acreditaría que el tope se hubiera sobrepasado. También están las declaraciones del hijo del presidente Nicolás Petro en la Fiscalía General de la Nación en agosto del año pasado, en las que aseguró que su padre tenía conocimiento de aportes ilícitos a la campaña. Además de lo anterior, y no menos importante, el hoy presidente Petro presentó como voluntarios a miles de testigos electorales, 71.000 en primera vuelta y 83.000 en la segunda, a los que al parecer se les habría pagado entre 25.000 y 60.000 pesos por cabeza. Según informes de La Silla Vacía, en los reportes presentados, la campaña del presidente Gustavo Petro habría justificado gastos de 28.384 millones de pesos en primera vuelta, cuando el tope era de 28.536 millones de pesos. En segunda vuelta, habrían justificado 13.169 millones, cuando el tope era de 13.347 millones de pesos. En estas justificaciones no aparecerían presuntamente ni los aportes de FECODE ni tampoco los de los testigos electorales conforme a los montos que se les canceló. Mucho menos estaría acreditado el origen de los recursos mencionados
por el hijo del hoy presidente, ni tampoco los 15.000 millones de pesos de los que habló en una conversación telefónica filtrada a los medios de comunicación por el hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. Esta sería la primera vez que el Consejo Nacional Electoral formula cargos por superación de topes electorales a un presidente en ejercicio del mandato. Mientras tanto, en la Fiscalía General de la Nación se adelantan las investigaciones de naturaleza penal contra aquellos que no gozan de fuero, como el señor gerente de la campaña presidencial, Dr. Ricardo Roa Barragán. Y en la Comisión de Investigación y Acusaciones se adelantan las investigaciones del caso contra el hoy presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Comisión, valga decir esta, integrada por representantes a la Cámara, sobre la cual sobrevendrán igual tipo de observaciones y reparos, dependiendo de la decisión que tomen, pues se trata de servidores públicos en su esencia y naturaleza políticos, teniendo sobre sus espaldas el deber y la responsabilidad de actuar conforme con el material probatorio que obre en el expediente correspondiente. Espero, queridos amigos, haber podido consignar información de su utilidad e interés, constituyendo este relato apenas un abrebocas, pues de formularse pliego de cargos, como se vaticina, mucho me temo que las próximas semanas y meses será este el tema que nos ocupará y entretendría, pues estaría en vilo no solo la legitimidad, sino la permanencia del presidente Gustavo Petro Urrego en su cargo. Claramente, el presidente Petro se defenderá y pataleará como es su derecho, sosteniendo entre otras cosas que una autoridad administrativa como el Consejo Nacional Electoral no podrá privarlo de su cargo, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, contando a su favor con un antecedente como fue la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentó lineamientos sobre este particular justamente en su propio caso cuando fungía como alcalde de Bogotá. Gracias, muchas gracias por haberme acompañado en esta su cita semanal. Los espero el próximo lunes 29 de abril en un nuevo episodio de su podcast Píldoras del Saber. Hasta pronto.